de 6.720 minutos para todo el macro y para el componente técnico-táctico 10.080 minutos para todo el macro. ¿Sí? Entonces, en el fútbol se hace esta doble planificación de la parte del componente físico como la parte del componente técnico-táctico. Sí, aquí nosotros vamos a empezar este primer, se puede decir, esta primera presentación para lo que sería el componente, físico. Vamos a hacerlo. Entonces aquí lo voy a nombrar como correcto, ¿sí? Componente físico, componente físico, ¿sí? Y voy a aumentar una nueva hoja de cálculo y voy a ponerlo correcto, ¿sí? Componente técnico, punto táctico, punto, ¿sí? Y voy a copiar lo mismo porque al fin y al cabo voy a utilizar lo mismo allá, pero con las variaciones de lo establecido según el tiempo para cada componente. Entonces aquí es importante, ¿sí? Si usted tiene una categoría sub 12, en la categoría sub 12 yo necesito darle un trabajo físico, ¿sí? Bien soportado, bien fundamentado a los muchachos. Es decir, están en ese periodo donde ellos necesitan desarrollar las capacidades físicas. Entonces ahí esto va a variar. La categoría sub 12, sub 13 puede llegar a variar que el componente físico sea un 60% y el técnico táctico un 40%. Entonces, regla general de la planificación del entrenamiento deportivo, ¿no es cierto? Con el aumento de la experiencia deportiva, de los años de práctica, con el aumento de los años en el deporte, ¿sí? Va disminuyendo el trabajo del componente físico y aumenta el trabajo del componente técnico-táctico. Al inicio tenemos más la parte física, ¿sí? Menos la parte técnica táctica, y esto va cambiando según cómo va incrementando, ¿sí? La edad de nuestros deportistas. Entonces, visto eso, vamos a empezar a realizar los cálculos determinados, ¿no es cierto? Para poder realizar la planificación. Entonces voy a bajarle un poquito para que podamos ver todo y vayamos calculando. En este momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el cálculo de lo que sería la planificación. Vamos a plantear la planificación del componente físico, ¿sí? La planificación del componente físico, es decir, vamos a planificar estos 6.720 minutos del componente físico. Y después vamos a planificar los 10.080 minutos del componente técnico-táctico. Cuando usted ya vaya a hacer los entrenamientos individuales, ¿usted qué es lo que hace? Primer microciclo, el número de minutos para el componente físico y todo lo que está planificado. Y primer microciclo, el número de minutos para el componente técnico-táctico y todo lo que está planificado. ¿Sí? Entonces, une los dos componentes y plantea el entrenamiento. Pero vamos a empezar entonces la planificación de este componente físico que es igual a 6.720 minutos de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a ayudarnos un poquito aquí de las diapositivas que nosotros estamos manejándonos, ¿sí? Para que podamos tenerlo aquí. Listo, entonces ahora vamos a pasar a observar el material, que todo está en la plataforma y todo se les va a volver a dar para que ustedes puedan tener. Muy bien. Entonces nosotros tenemos específicamente hasta, hasta acá, ¿sí? Esto es para el resto de deportes, pero lo vamos a tomar como base para lo que estamos planificando. Hemos determinado los periodos, las etapas, el número de microciclos, las fechas de inicio, ¿sí? Después, ¿qué es lo que hicimos? Determinamos los porcentajes para la preparación general, la preparación específica. En este caso, el periodo eh, precompetitivo está dentro de la preparación especial y competitivo es la temporada y el tránsito. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que determinar dentro de cada uno de de estas etapas que nosotros tenemos los diferentes microciclos de entrenamiento. Sí, perdón, los diferentes mesociclos de entrenamiento. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de los mesociclos de entrenamiento. Para eso, nos vamos a guiar del siguiente material.
¿Qué son los mesociclos de entrenamiento? Los mesociclos de entrenamiento son periodos compuestos por diferentes ciclos de entrenamiento, ¿sí? Entonces nosotros tomamos como base que los microciclos duran una semana, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de microciclos, la mayoría de entrenadores toma como base que los microciclos duran una semana, ¿sí? Hay algunos autores que determinan que hay la posibilidad de poner y planificar microciclos mucho más cortos que pueden durar 3, 4, 5 días, sobre todo cuando nosotros estamos planteando un sistema ATR. Entonces, por eso no podemos determinar que siempre van a estar una semana de entrenamiento. Va a haber momentos en que el tiempo se acorta y nosotros tenemos que planificar y podemos acortar el tiempo de los microciclos, pero como base lo tomamos que es una semana. Ahora, los mesociclos pues están compuestos por varios microciclos, ¿sí? Y se dividen en relación a qué? Se dividen en relación a los objetivos y se dividen en relación a los contenidos que tiene cada uno. Entonces, aquí tenemos recopilación dentro de lo que son diferentes autores, como pueden ver, diferentes tipos de mesociclos con sus objetivos, con sus contenidos. Por ejemplo, tenemos un mesociclo denominado gradual. ¿Cuál es el objetivo de este mesociclo? Preparar de forma progresiva para soportar cargas de entrenamiento específicas. Los contenidos son entrenamiento general, elevada intensidad y volumen. Entonces, este mesociclo gradual, nosotros ya podemos asociar directamente que es un mesociclo que se lo ubica ¿dónde? En el periodo de preparación general. Sí, se puede decir que en la etapa inicial, ¿sí? En el inicio de la preparación general. ¿Por qué? Porque el objetivo es ese, o sea, preparar de manera general al organismo para después soportar cargas de carácter específico. Y los contenidos que están dentro de este es entrenamiento general en donde tenemos una intensidad y un volumen alto, elevado. ¿Sí? Tenemos el mesociclo denominado base. Dice, aumenta las posibilidades funcionales de los principales sistemas de desarrollo o estabilización. ¿Sí? Los contenidos, tenemos dos. ¿Sí? Base de desarrollo y base de estabilización. Si es un base de desarrollo, el contenido aumento significativo de la carga, es decir, aumentamos un poco la carga de entrenamiento, ¿sí? No necesariamente se aumenta el volumen de entrenamiento, sino se aumenta la carga de entrenamiento, ¿sí? Es decir, vamos a aumentar, sí, los porcentajes de la aplicación de la carga, o si aplicamos un base de estabilización, es una interrupción temporal de la progresión de la carga, situándose en niveles similares al ciclo anterior. Entonces, esto va a depender de qué, del deporte, va a depender de la experiencia del deportista, va a depender de qué, del torneo al que nos estamos preparando, ¿sí? Entonces va a haber momentos en donde usted determine, voy a aplicar un base de estabilización, ¿sí? Es decir, la semana pasada trabajé con un 80% de la carga y el siguiente voy a trabajar también con un 80% de la carga. Entonces ahí estamos determinando que estamos bajo un mesociclo base de estabilización. Pero si yo voy a tener un aumento progresivo de la carga, ¿sí? Este se va a denominar base de desarrollo. Después tenemos un mesociclo de control y preparación. ¿Cuál es el objetivo de este mesociclo? Evaluación del nivel alcanzado en situación de competición. Entonces, este mesociclo, en donde sus contenidos son determinados por las imperfecciones detectadas en la competición, ya como su nombre se escucha, ¿no es cierto? Control y preparación quiere decir que puede estar dentro de una etapa precompetitiva o una antesala a una etapa precompetitiva. Entonces ya nosotros, solo por los nombres y por los objetivos, podemos darnos cuenta dónde vamos a ir colocando cada tipo de mesociclo. Después tenemos el mesociclo competitivo, ¿sí? Que el objetivo es perdón, el precompetitivo, que el objetivo es pulir los defectos de cara a la competición. Entonces, este mesociclo puede estar dentro de qué? Del periodo precompetitivo. Entonces, yo puedo tener en un periodo precompetitivo que dura 6 semanas, puedo tener unas 3 semanas de lo que sería un mesociclo de control y preparación y unas 3 semanas de lo que sería un mesociclo precompetitivo. Porque en el uno empiezo a evaluar la situación antes de entrar a la competencia y en el otro simplemente pulo los defectos de cara a la competición. Entonces, puedo yo planificar. Depende del tiempo. Va a haber momentos en donde tengo una etapa precompetitiva de 3 semanas. Entonces, no vale la pena plantear dos mesociclos.
Sí, planteo un precompetitivo y solucioné el problema. Pero tengo, por ejemplo, 6 semanas de una etapa precompetitiva, como el ejemplo que nosotros tenemos. Entonces, ahí yo puedo determinar, ¿no es cierto? 2, sí, y 4 o 3 y 3. Sí, no hay una base que diga, no, que los mesociclos mínimo tienen que tener 4 o 5 microciclos. No. Sí, dependiendo del trabajo, usted puede tener un mesociclo que está compuesto por 2 microciclos. Sí, ahora la teoría del entrenamiento deportivo es mucho más extensa, hay mucho más variaciones. Todo depende de cómo usted controle si la carga en el organismo del deportista. Sí, antes era mucho más rígida, ¿no? Que tiene que cumplir 5 o 6 microciclos, si no, no se considera un mesociclo. Sí, y los deportistas llegaban súper tengo que trabajar aumento de carga 2 semanas, una de recuperación, o aumento de carga 3 semanas, una de recuperación, dependiendo de cómo se plantee. El organismo no puede estar siempre con carga, como habíamos hablado, ¿no es cierto? Los efectos de la aplicación de las cargas, del estrés que le estamos dando al organismo. ¿Cuándo se da la supercompensación? Cuando yo aplico carga, aplico estrés, lo recupero, aplico carga, aplico estrés, lo recupero. El organismo se adapta a esto y va a haber un momento en donde soporta más carga, sí, descansa y el aumento del resultado va a ser positivo. Entonces, en el fútbol sobre todo, no es simplemente carga, carga, carga porque es competitivo, no. Tiene que haber recuperación por lo largo que es el periodo. Después tenemos dos tipos de mesociclos como son el intermedio tipo A y el intermedio tipo B. El intermedio tipo A, reforzar fundamentos que determinan el rendimiento, pulir defectos. Esto se puede hacer dentro de deportes en donde el periodo competitivo es largo. ¿Cuáles son los contenidos, ejercicios específicos, pocas competiciones, cargas más extensivas? O el intermedio tipo B, que el objetivo es recuperar y estabilizar los niveles de rendimiento durante largos periodos de competición. Sí, métodos que favorezcan la recuperación activa, reducción de la carga de entrenamiento son los contenidos. Entonces, estos son los tipos de mesociclos que varios autores proponen. No pongo nombres porque ha sido la recuperación de la simbiosis de algunos autores, pero tenemos otros autores, ¿sí? Que plantean otros tipos de mesociclos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Platonov, ¿sí? En sus obras de 1988, que plantea un poco más entendible los mesociclos. Él plantea que hay un gradual, uno de base, control y recuperación, precompetitivo y competición. Sí, entonces quita lo que son los intermedios, tipo A, tipo B, y lo que determina es que ese periodo intermedio de recuperación se tiene que plantear según los microciclos que se vaya a aplicar. ¿Sí? Aquí Platonov también es importante porque nos determina cuáles son los diferentes microciclos que tienen que estar dentro de lo que sería un mesociclo gradual. Entonces te dice, ¿no es cierto? Con una conjugación de 4 microciclos por mesociclo, esta sería, sí, el planteamiento adecuado para tener resultados. Si planteo un mesociclo gradual, el primer microciclo debería ser gradual, el segundo gradual, el tercero choque y cuarto recuperación. Si planteo uno de base, debería ser choque, 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 recuperación. Si planteo uno de control y recuperación, choque, recuperación, aproximación a la competencia, recuperación. En el precompetitivo, choque, choque, aproximación, recuperación. Y en el competitivo, aproximación, competición, aproximación, competición. Entonces, Platonov ya hace como una guía de cómo deben plantearse los microciclos dentro de los mesociclos también planteados. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Eh, en relación a los mesociclos planteados, pero nos da algo más, que es la ponderación original en relación a la carga, ¿sí? 1, 3, gradual, es decir, 1 de choque más 3 de aumento y recuperación. Y así vamos a ir viendo, esto lo vamos a analizar poco a poco ya dentro del desarrollo. Entonces, en base a esto, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este momento?
¿sí? Tenemos que determinar en nuestro ejemplo, ¿sí? En nuestro ejemplo, ¿cuáles serían los mesociclos que vamos a plantear según el tiempo que nosotros tenemos establecido? ¿Sí? ¿Cuáles serían los mesociclos que vamos a plantear según el tiempo que nosotros tenemos establecido? ¿Sí? Entonces aquí viene un poquito recordar lo que recién acabamos de ver. Si yo tengo un periodo de preparación general, ¿no es cierto? En donde estoy viendo que tengo 3 semanas de una etapa general, una semana de una etapa específica. Tengo 4 semanas, ¿sí? ¿Qué tipo de mesociclo yo debería plantear para poder utilizar, ¿sí? Y trabajar dentro de esa semana, ¿sí? ¿Cuál sería ese mesociclo que ustedes creen que deberían plantear, ¿sí? Dentro de de esa etapa general de entrenamiento, ¿sí? ¿Y cuántas semanas plantearían ustedes como parte del mesociclo? Pregunta para todos. Serían 2 de base y 1 de choque. Ya, eso, pero estamos hablando de qué, de microciclos. En este momento, los... Yo creo que sí se puede, licenciado, 2 semanas antes del torneo, como uno dice. Ujú, exactamente. Uno puede, el tiempo está planteado, pero uno puede coger y combinar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Los mesociclos. Vamos a poner los mesociclos. Y vamos a poner que tengo 3 semanas, ¿sí? Voy a combinar. Y aquí lo voy a poner con un mesociclo gradual, ¿sí? Entonces vamos a ir encerrando ya un mesociclo gradual. ¿Sí? ¿Por qué le pongo un mesociclo gradual en etapa de preparación general? Porque como su objetivo lo dice, tengo que preparar al cuerpo con cargas generales para después ir a una etapa específica. Como se dan cuenta aquí, sí, aquí la etapa el periodo precompetitivo tiene 6 semanas, es súper largo. ¿Sí? Yo ¿Por tengo qué? Porque, tengo una pregunta ahí. dígame. Este, si son los mesociclos, un ejemplo, y un torneo que fuera a corto plazo en la sierra, yo que estoy en la costa, ¿cómo planificaría ese mesociclo para subir a la sierra, de la costa a la sierra? Ya que tengo que dividir las cargas ahí. Ya. Primero, que usted entrene en la costa y usted entrene en la sierra, no va a incidir en la repartición de las cargas, porque igual, usted está haciendo una pretemporada, usted juega en la costa y usted está haciendo una pretemporada en la sierra. Sí, Correcto. usted va a empezar, el tiempo no puede recortarlo, el tiempo no lo puede recortar. Lo que usted va a hacer es la carga, la aplicación de la carga que va a aplicar, pero el número en relación al tiempo, ojo, estamos en este momento nosotros dividiendo el tiempo, ¿sí? Que usted vaya a prepararse a la sierra no quiere decir que le va a cortar 2, 3 semanas a la planificación. No, usted tiene las 2, 3 semanas y el tiempo que entra. Lo que va a bajar es la intensidad dentro del entrenamiento. Si usted entrena en la sierra, entrena en la costa, se va a la sierra, no puede empezar enseguida con cargas altas porque lo que va a hacer es matarlos. Y usted tiene que hacer un Claro, sí, periodo de adaptación. Pero el tiempo sí. tiene que ser el mismo. El tiempo no disminuye. Sí, No, cuando ok. entremos ya a la determinación de las cargas de entrenamiento,
ahí vamos a hablar cómo se podría hacer la adaptación. Pero en este momento Ya, lo que ok. estamos haciendo es en base al tiempo. Vamos a determinar el volumen, no la intensidad, ¿ok? Ya, ok. Ya. Entonces, miren aquí. Nosotros, en base a este ejemplo que planteamos, para el periodo precompetitivo pusimos 40, pusimos 40, para el periodo competitivo pusimos el 60%. ¿Sí? Aquí nosotros empezamos a hacer algunas variables. La planificación puede ser así. La planificación puede ser que usted al inicio plantea según la fórmula, según lo establecido por varios autores, pero después se da cuenta que hay que hacer variaciones. Sí, hay que ir modificando. Aquí yo me doy cuenta, por ejemplo, que con una semana de preparación específica va a ser muy poco. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de ampliar ese periodo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que necesito? Necesito por lo menos unas 3 semanas más para plantear, ¿sí? El periodo especial. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hago? Empiezo a buscar, ¿no es cierto? Y aquí empiezo a buscar. Si pongo el 55%, ¿cuántas semanas son? 5 semanas y media. Si pongo el 60%, ¿cuántas semanas son? 6 semanas. Y aquí tendría que ser el 40%. ¿Sí? Usted empieza a hacer una adaptación, ¿sí? En base a la norma para poder ajustar su entrenamiento. ¿Sí? Todo libro que fue escrito en entrenamiento deportivo, todo libro que fue escrito en entrenamiento deportivo fue en base a qué? A los ejemplos que los mismos autores se dan. Pero usted está planificando para su ejemplo. Y en base a lo que empieza a dar, se da cuenta, es muy poco, ¿sí? Una semana de preparación especial. Ahí usted empieza, ¿sí? A hacer la reformación dentro del plan. Entonces, ¿qué es lo que hace? Coge y empieza a hacer una regraduación que se llama 1, 2, 3, 4, ¿sí? Esto de aquí, control X lo voy a pegar acá. Control B, a ver. Control X. Control B, ¿sí? Igual acá. 1, 2, 3, 4. Combinar. Control X. Lo voy a pegar acá. Control B. Imagínense cuando esto se hacía con papel. Todo lo que del tiempo que nos demorábamos al poder realizar todos estos cálculos. Ahora con el Excel es mucho más fácil, ¿no? ¿Sí? Usted coge, aquí está preparación general, ¿sí? Dentro de la preparación específica, usted plantea, ¿no es cierto? 70% para la preparación general, 30% para la preparación específica, pero aquí ya cambió, ¿no es cierto? Usted tiene 6 mesociclos, entonces tiene 4 para la preparación general, ¿sí? Y 2 para la preparación específica. Entonces, aquí también usted tiene que ir y regraduando. Entonces, esto de aquí lo va a graduar así. A ver. Combinar. Todo esto va a estar con un solo color. Y aquí va a tener estas 2 semanitas de preparación específica. Pues aquí va a ir etapa, preparación específica. Estas 2 semanitas. ¿Sí? Aquí vamos a alargar. ¿Sí? Aquí podemos, por ejemplo, plantear un mesociclo de 4 semanas de preparación general, un mesociclo de 2 semanas, ¿sí? Con un mesociclo de base,
¿sí? Y directamente un mesociclo de 4 semanas con un mesociclo precompetitivo, directamente, precompetitivo, ¿sí? Y ahí tenemos, ¿sí? Mucho más racional la distribución del tiempo que nosotros tenemos. Aquí tenemos nosotros un mesociclo competitivo, ¿sí? Directamente tal y como está, porque no podemos tener otro tipo de mesociclo, tiene que ir directo el mesociclo competitivo. Y hay un mesociclo que se utiliza en el periodo de tránsito que se denomina mesociclo restaurador, ¿sí? Y en el periodo de tránsito va restaurador, mesociclo restaurador. Sí, vamos a ampliarle aquí un poquito para que entre el mesociclo restaurador. Y está planteado el mesociclo restaurador. Ahora vamos viendo. ¿Por qué planteé? Planteé un mesociclo gradual. ¿Por qué? Porque está en la etapa de preparación general y yo qué necesito, ¿sí? Darle una preparación general, prepararle al organismo para responder en la etapa de preparación específica. Planteo un mesociclo, ¿sí? De base de 2 semanitas. ¿Por qué? Porque necesito, ¿sí? Aumentar la carga, ¿sí? Para prepararle al cuerpo para las cargas más altas. Es decir, voy a hacer un incremento de carga, voy a bajar el volumen, voy a hacer un incremento de carga, pero le voy a preparar al organismo para el siguiente, ¿sí? Mesociclo, que es el precompetitivo. En el mesociclo, en la etapa competitiva, netamente va un mesociclo precompetitivo, no tengo a dónde ir. En la etapa competitiva va un mesociclo competitivo, sí, largo, y en el de tránsito va un mesociclo restaurador, que es para recuperar. Entonces ya está determinado, sí, el siguiente paso, que sería determinar cuáles son los mesociclos que estoy planteando para el entrenamiento. Ahora, el siguiente paso es plantear qué tipo de microciclos, ¿sí? Microciclos, ¿sí? Voy a establecer en cada uno de los mesociclos de entrenamiento. Entonces, aquí es importante hacer un pequeño estudio de qué tipo de microciclos existen y dónde se pueden ubicar estos según, ¿sí? Los mesociclos establecidos. Entonces, lo primero que voy a hacer es dejar bien marcado, ¿sí? Todo lo que puede haber en cada uno de ellos y tengo listo. Ahora vamos a ver un poquito de teoría, ¿sí? Para ver los microciclos de entrenamiento, cuáles son estos microciclos de entrenamiento. Entonces, miren lo que está planteado aquí, ¿sí? Los mesociclos, dependiendo de el mesociclo planteado, ¿no es cierto? Pueden ser un microciclo de ajuste, un microciclo de carga, un microciclo de impacto, ¿sí? Pueden haber microciclos precompetitivos, pueden haber microciclos de competición, pueden haber microciclos de recuperación, ¿sí? Hay otra nomenclatura, por ejemplo, Navarro adaptó y determina que existen microciclos de ajuste gradual o introductorio, microciclo de carga, microciclo de choque o impacto, ¿sí? Microciclo de aproximación o activación precompetitiva, microciclo de competición, microciclo de recuperación. Hay otros autores que determinan que hay de carga, de impacto, choque, de ajuste precompetitivo, de recuperación y competitivo. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos que ver es la orientación de cada uno de estos. Los microciclos de ajuste, ¿sí? Tiene un trabajo específico, permitir que se produzcan las adaptaciones, ¿sí? Este es un microciclo de ajuste. Un microciclo de carga, trabajo específico y competitivo, mejorar las capacidades. Las sesiones de entrenamiento son con cargas altas. Los microciclos de impacto, ¿sí? Trabajo específico y competitivo. Mejora las capacidades. Tipo de sesión de desarrollo. Las cargas son extremas, súper altas. Los microciclos precompetitivos. Trabajo competitivo, trabajo regenerativo.
Preparación para la competencia, mantenimiento de recuperación. La carga es media baja, ¿sí? El microciclo de competición, orientación, trabajo competitivo, ¿sí? Trabajo regenerativo. Objetivo, la competición. Las sesiones de entrenamiento son de competición y de recuperación. La magnitud de la carga es extrema o baja, ¿sí? Dependiendo. En el fútbol vamos a tener extrema, una semana baja, ya vamos a ver eso. Y en el microciclo de recuperación, ¿qué es lo que tenemos? Trabajo regenerativo, ¿sí? Objetivo es descanso, el tipo de sesiones de recuperación y las cargas son bajas, bajas. Es decir, la carga es baja, ¿sí? Dentro de un planteamiento de un macrociclo que puede durar de 52 a 56 semanas, es decir, un macrociclo general que está compuesto por un año completo de entrenamiento. Aquí tenemos algunas especificaciones de cuál es el número de microciclos que pueden existir durante todo ese macro, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener en ese macro microciclos de ajuste gradual entre 5 y 7. La mayor cantidad son microciclos de carga que pueden ser entre 19 y 21. Sí, los microciclos de choque e impacto pueden ser a lo largo de las 52, 56 semanas, puede ser entre 7 y 10, de aproximación 5 o 7, competición 7 u 8, recuperación 4 y 6. Sí, en total un periodo de planteamiento de 52 a 56 semanas. En el fútbol esto varía porque la competición, sí, puede tener de 18 hasta 24 semanas dependiendo de los torneos. Aquí es muy importante cómo planteo yo los microciclos en base a los mesociclos que tengo. Aquí, por ejemplo, tengo un mesociclo gradual y tengo un microciclo de ajuste, un microciclo de ajuste, un microciclo carga, un microciclo carga. Después, en los mesociclos de base, planteando que tenga 4, puedo tener carga, carga, impacto, recuperación, ajuste, carga, impacto, recuperación, carga, impacto, impacto, recuperación. ¿Sí? En los precompetitivos puedo tener impacto, impacto, aproximación, recuperación. Y en los de competitivos puedo tener aproximación, 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 competitivo. Entonces, estos son los microciclos planteados. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en nuestra, ¿sí? En nuestra matriz que estamos nosotros elaborando, ¿sí? ¿Cómo vamos a plantear los microciclos que vamos a plantear para el desarrollo de nuestra matriz? ¿Sí? Vamos a hacer el mismo ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero respetando, ¿sí? Respetando los microciclos que pueden existir, ¿sí? Es decir, ¿cómo voy a plantear? ¿Cuáles serían esos microciclos que yo voy a plantear? Si yo tengo un mesociclo gradual, ¿sí? Yo tengo un mesociclo gradual. ¿Cuál sería, sí, la distribución de esos microciclos? ¿Sí? ¿Cuál sería la distribución de esos microciclos? ¿Sí? Nuevamente planteo aquí. Aquí me da un ejemplo que puede ser ajuste, ajuste, carga, carga. ¿Sí? En la base puede ser carga, carga, impacto, recuperación. Lo más lógico y lo que todo el mundo plantea es que sea ajuste, ajuste, carga, recuperación. ¿Sí? Pero como yo voy a tener un mesociclo corto, ¿sí? Un mesociclo corto de preparación específica, yo ya determino que este mesociclo va a ser bien cargado. Entonces, sí voy a plantear la recuperación. Entonces, podría ser un microciclo de ajuste para empezar, otro microciclo de ajuste, un microciclo de carga y un microciclo de recuperación, ¿sí? Para tener 4 semanas de trabajo súper bien planteadas. Siguiendo este ejemplo, ajuste, ajuste, carga, recuperación, ¿sí? ¿Por qué le planteamos recuperación? Porque nosotros vamos a tener un microciclo, ¿sí? Un mesociclo, perdón, de preparación específica súper pequeño, súper bien reducido. Entonces necesito tener una pequeña recuperación. Y aquí podemos poner en el mesociclo de
de preparación específica, yo puedo poner impacto, ¿sí? Impacto, y aquí puedo poner directamente lo que es un choque, ¿sí? Puedo plantear directamente lo que es un choque. Miren en los microciclos planteados de base, ¿no es cierto? Carga, carga, impacto, recuperación. Carga, impacto, impacto, recuperación. Impacto es lo mismo que choque, ¿sí? Sino que le pongo choque porque se puede decir, eh, más conocido como impacto. Miren, choque e impacto. Entonces, en mi ejemplo, le voy a poner bien planteado que sea impacto y choque. Y no voy a tener al final de esta etapa de preparación especial, no voy a tener recuperación. Voy a poner impacto y choque. Y el precompetitivo, ¿sí? El precompetitivo, voy a empezar de menos a más, ¿sí? ¿Cuáles son los ejemplos de los microciclos que yo puedo plantear en una etapa de precompetencia? ¿Sí? ¿Cuál es el ejemplo que me da un precompetitivo? Me pone impacto, impacto, aproximación, recuperación. Sí, puede estar planteado, pero también, ¿sí? Pero también yo puedo, por lo largo que es el proceso, ¿sí? Rebajarle y que no sea un impacto, sino puedo poner una carga para que sea menos impacto y después recuperación. Entonces, ¿cómo vamos a plantear en nuestro ejemplo? Aquí le voy a poner carga, ¿sí? Impacto, aproximación, recuperación. ¿Sí? Esos serían mis microciclos. Carga, impacto, aproximación, recuperación. Entonces, un microciclo de carga, un microciclo de impacto, un microciclo de aproximación y un microciclo de recuperación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí voy a cargar, ¿no es cierto? Voy a cargar hasta un 80-85%. Aquí, en este de impacto, voy a llegar hasta un 95%, ¿sí? En este de aproximación, voy a hacer un partido, ¿sí? Amistoso, súper bien planteado, con un equipo fuerte, así como los que voy a tener ya en la etapa de competencia. Y en el de recuperación, bajo la carga totalmente, ¿para qué? Para ya empezar la temporada, porque ahí sí, ya no tengo nada, que simplemente jugar, jugar, jugar. Y bueno, aquí ya en el microciclo, en los microciclos que usted plantea, ¿sí? Dentro de lo que es el fútbol, aquí usted tiene que tener claro que los microciclos son carga, carga, recuperación, carga, carga, recuperación, carga, carga, recuperación. ¿Sí? Dentro de lo que es este mesociclo. Entonces, carga, carga, recuperación. 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 Y el último está que tiene que ser carga. ¿Sí? Y aquí ya son restauración o recuperación directamente, recuperación. ¿Por qué? Porque son microciclos de un mesociclo de tránsito. Entonces, aquí ustedes se pueden dar cuenta que los microciclos se plantean en base al objetivo. ¿Sí? Aquí yo hago un ajuste, es decir, empiezo a darle una base. Una vez que ya tengo una base con alto volumen de entrenamiento, ¿sí? Le hago una semana de carga, le subo la carga, ¿sí? Hasta un 80-85% y después simplemente recupero. Después voy a la etapa de preparación específica con un mesociclo de base de 2 semanas, hago impacto y hago impacto. Aquí voy a hacer choque, choque, 2 semanas de choque. ¿Sí? Choque, choque. ¿Sí? Después voy al precompetitivo, hago carga y hago choque para no confundirnos con la nomenclatura. Después hago una aproximación con un partido amistoso ahí hecho con todas las reglas del juego, recuperación. Y después los microciclos dentro de la etapa competitiva, mesociclo competitivo son carga, carga, recuperación, carga, carga, recuperación, carga, carga, recuperación,
carga, carga, recuperación. Y con eso está planificado lo que sería los microciclos, ¿sí? Tanto para el periodo de preparación general, para el periodo precompetitivo, ¿sí? Y para la temporada, ¿sí? Y no hay a dónde establecer, ¿sí? Diferencias entre otros sistemas. Este es el sistema de periodización y el planteamiento va en base a los objetivos que nosotros tenemos dentro de cada microciclo de entrenamiento. ¿Preguntas acerca de esto, de este planteamiento que hemos realizado, de esta subdivisión en mesociclos y microciclos? Buenas noches. Buenas noches, Buenas Rodrigo. noches. Le escucho. ¿Cómo le va? Una pregunta, profe. Para fútbol, niños de 10 años, 12 años, ¿cómo sería, digamos, en inicio, estamos en enero, un microciclo, digamos, un mesociclo, con qué microciclo sería importante tener en cuenta? O sea, si usted tiene categoría sub-12, los torneos no van a durar 18 microciclos, no van a durar 18 semanas. Los torneos son mucho más cortos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, Así es. usted, cuando tiene esa edad y ya están en competencia, usted puede hacer una planificación, ¿sí? Usted puede hacer una planificación tal y como lo hemos planteado nosotros. Va a tener un periodo de preparación general que tiene que empezar con un mesociclo gradual, ¿sí? Va a tener que tener un mesociclo base en la preparación específica, precompetitivo y competitivo. La diferencia, ¿cuál va a ser? Que cuando usted plantea aquí, la temporada no va a tener 18 semanas, sino la temporada puede tener, digamos, solo 6 semanas o puede tener lo que dure el torneo. ¿Cuánto dura un torneo para niños de 6 años? De 12 años, perdón. Más o menos está durando 3 meses. Ya, 3 meses. Estamos hablando de 12 semanas, ¿sí? Y tal vez usted en la temporada tenga mucho más. La temporada usted la puede tener, digamos que los torneos para estas edades son de 3 meses, pero son a la mitad del año. Es decir, los torneos pueden empezar en mayo, en junio, ¿no es cierto? Así es. Pero usted tiene enero, febrero, marzo, abril. Es decir, usted tiene también 4 meses para hacer su preparación, su pretemporada. Porque ellos no tienen muchas competencias. Tienen 1 o 2 torneos al año grandes y se acabó. ¿Sí? Así es. Entonces yo tengo mucho más tiempo para la pretemporada. Ahí yo tendría que tendría un periodo de preparación de pretemporada, tendría de 12 semanas y tendría 12 semanas, perdón, 16 semanas de pretemporada y 12 semanas de temporada. ¿Sí? Ahí depende el número de entrenamientos. Hay gente que entrena a sus niños de 12 años 5 veces a la semana, pero va a haber muchachos que no, que entrenan 4 veces a la semana y el promedio son 90 semanas. Entonces, en base a eso, esto cambiaría, ¿no es cierto? Porque usted tendría que coger y subdividir de igual manera la preparación general con la preparación precompetitiva. Puedo mantenerme en la general 60, precompetitivo 40, pero aquí va a haber un cambio, ¿sí? Aquí va a haber un cambio, ¿sí? Puedo tener 70, 40, 60, 40, o puedo tener 50, 50, dependiendo del nivel de los muchachos. Y en el componente físico, aquí va a cambiar. Usted va a poner aquí 60% la parte física y el 40% la base técnica táctica, ¿sí? Y en base a eso, usted va a planificar. Entonces, estos numeritos de acá, usted lo va a aumentar al inmediato superior, que en este caso sería aquí 10 para la preparación general, 6 para el periodo precompetitivo. Entonces, aquí tendríamos que recorrer todo esto, hacer la misma corrección que hice yo el momento que planteamos, lo mismo tenemos que hacer aquí, ¿sí? Y usted tiene que coger y determinar y plantear para la pretemporada y la temporada, ajustar. Todo depende de los datos que usted ponga aquí. Sí, los datos que ponga en los entrenamientos, en el tiempo de entrenamiento, en el número de microciclo. En los porcentajes que usted ponga para la preparación general y precompetitiva, para la preparación general en su relación a la etapa general y a la etapa especial. Y los porcentajes que usted plantee en lo físico y en lo táctico. Entonces,
Por eso era importante el inicio, plantear bien estos datos. Cuando usted plantea bien estos datos, usted ya simplemente aquí desarrolla lo demás. ¿Con qué empezaría? Los niños de 12 años, meterles choque. No, ¿sí? Los niños de 12 años, tal vez un choque sería antes del precompetitivo o una semana exagerando. Y un choque con la intensidad más baja. Sí, el periodo de preparación general con ellos va más en ajuste, carga, recuperación. Sí, carga, recuperación. Choque, niños de 12 años es contraproducente. Sí, y en el precompetitivo igual, me puedo mandar simplemente con carga, aproximación, recuperación, porque no puedo manejarme con cargas altas. Entonces hay que tener también en cuenta eso. Sí, la edad que usted va a plantear. Ahora, voy a recuperar todos los datos. Solamente una preguntita para tenerlo más claro. Ujú. A nivel de categoría sub-12, un microciclo pudiera tener, lo ideal, ¿cuál es? ¿4 o 5 días de entrenamiento a la semana? ¿Cuál es el promedio ideal? A ver, la recomendación de días de entrenamiento que yo le daría para un niño de 12 años y usted quiere tener, primero, el desarrollo de disciplina. Segundo, que se dé un componente tanto físico como técnico tacto adecuado, sería que entrenen ellos 4 días a la semana. Sí, 4 días a la semana. ¿Por qué? Porque a los 12 años es una edad en donde el niño todavía no tiene una disciplina de formación. ¿A qué me hago referencia a esto? Cuando usted está con un muchacho de sub-18, usted entrena de los 7 días de la semana, entrena 5, uno juega y un día descansa. ¿Qué es lo que hace el día de descanso el muchacho de 18 años? Descansa, está en su casa, descansa. Sí, hace tal vez un descanso activo, sale a dar una vuelta, trata de no cansarse mucho. Sí, pero con un niño de 12 años, usted no entrena 2 días. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hace esos 2 días del niño? Sigue jugando, Ujú. porque Sí. por su naturaleza es lo que hace, jugar. Entonces, si usted le plantea 5 o 6 días de la semana de entrenamiento, téngalo por seguro que el día 7 va a seguir jugando. Lo que va a hacer es quemarle al niño a tan temprana edad. Entonces, la recomendación de 3 a 4 días de entrenamiento a la semana, porque sabemos que el resto de días va a jugar. Quiera que no, va a tener una carga no controlada, pero al fin y al cabo es carga. ¿Sí? Por eso el entrenamiento debería ser de 4, 5 días a la semana. Quiere decir que va a tener usted un microciclo, ¿sí? Con 4 días a la semana de entrenamiento controlado y el resto de días va a tener una recuperación. Entonces, viene a ser un microciclo semanal, pero con 4 días de trabajo controlado. ¿Ok? Muy amable, muchas gracias. Ya. Entonces, una vez que usted ya determinó, ¿sí? Una vez que usted ya determinó el tipo de mesociclos, se puede decir, y el tipo de microciclos para su planificación, ¿sí? Viene el siguiente paso. Simplemente vamos a aumentarle aquí, ¿sí? Un dato más que dice número, punto de micros por meso, número de micros por meso, ¿sí? Que es importante que usted lo ponga aquí. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? En el número de micros por meso, simplemente vamos a poner, a ver, tengo aquí mi primer meso, combino esto, tengo 4 micros por meso. Aquí tengo, ¿sí? Mi siguiente meso, tengo 2 micros por meso. Y aquí tengo mi siguiente meso, ¿sí? Que son 4 micros por ese meso. Y aquí tengo, ¿sí? Mi siguiente meso, que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿sí? Mesociclos, pero aquí solo con estos tiene que hacer. Caramba. Ya, marca y tiene 16, ¿sí? Micros. Y este último tiene 2
micros. ¿Ya? Esto es importante porque posterior a esto, cuando nosotros empezamos a hacer los cálculos para determinar el tiempo, usted necesita tener ese dato, ¿sí? Del número total de micros por meso. Muy bien, una vez que ya tengo planteado, ¿sí? Una vez que ya tengo planteado el número de microciclos por meso, viene un parámetro muy importante que es determinar cuáles son las dinámicas, ¿sí? Las dinámicas de entrenamiento. ¿Sí? ¿Qué son las dinámicas? ¿Sí? Las dinámicas de entrenamiento, vamos a ponerles aquí con esta diapositiva. ¿Sí? ¿Qué son las dinámicas de entrenamiento? Las dinámicas es hay que establecer las dinámicas de carga de entrenamiento. Entonces, las dinámicas de carga de cada uno de los mesociclos, ¿sí? Se sugiere la distribución según el nivel de deportista y según el periodo del mesociclo. Entonces, en un periodo preparatorio, ¿sí? En un periodo preparatorio, yo puedo tener dinámicas en dependencia de la categoría que estoy planificando, inicial, juvenil, alto rendimiento, que pueden ser dinámicas de 4-1, 5-1. ¿Qué significa 4-1? ¿Qué significa 5-1? Significa que yo puedo tener 4 micros, ¿sí? 4 micros de carga o de incremento, como se llama, un micro de recuperación, ¿sí? O puedo tener 5 de incremento, 1 de recuperación. En los juveniles, esto es 3 de incremento, 1 de recuperación, 4 de incremento, 1 de recuperación. En inicial, 2 de incremento, 1 de recuperación, 3 de incremento, 1 de recuperación. En el periodo competitivo, ¿sí? Yo puedo tener 1 de incremento, 1 de recuperación, cuando es alto rendimiento, o puedo tener 1 de incremento, 2 de recuperación, o 1 de incremento, 3 de recuperación. En los juveniles puede haber 2-1, 2 de incremento, 1 de recuperación, 1 de incremento, 1 de recuperación, o 1 de incremento, 2 de recuperación. Y en el inicial, de igual manera, 2 de incremento, 1 de recuperación, 3 de incremento, 1 de recuperación. Es decir, 2 microciclos voy a cargarle al atleta, 1 voy a descansar. O 3 microciclos voy a cargarle al atleta, 1 voy a descansar. ¿Sí? ¿En relación a qué? A la carga, cómo voy a plantear dentro del entrenamiento. Entonces, el siguiente paso es determinar cómo se va a distribuir la dinámica en cada uno de los mesociclos que nosotros hemos planteado. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a nuestra matriz. Que estamos planificando nosotros. ¿Sí? Y aquí nosotros vamos a plantear dinámica. Ponerlo con mayúscula. Dinámica, ¿sí? Meso, punto. Es decir, la dinámica de los mesociclos, que es importante. Le voy a cerrar aquí y voy a unificar aquí y voy a guardar. Voy a unificar aquí y le voy a guardar. Voy a unificar aquí y le voy a poner dentro de un rectángulo. Y voy a unificar aquí. Y le voy a guardar. ¿Sí? Entonces, ahora sí, recordando lo que estaba establecido, ¿no es cierto? Recordando lo que estaba establecido, nosotros vamos a poner cuál va a ser esa dinámica, tomando en cuenta que nosotros tenemos categoría juvenil. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo 3 microciclos que son de incremento, porque los microciclos dice ajuste, ajuste, carga. Es un incremento. Y tengo un microciclo, ¿sí? Tengo un microciclo de recuperación. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner
dinámica 3, 2.1. ¿Qué significa? Voy a ponerle aquí contexto, póngale texto para que no se le dañe, texto. ¿Sí? Y aquí en texto le cambia y le pone 3, 2.1. Ya, listo. Aquí igual todos, póngale texto para que pueda entrar. Le pone texto y puede escribir lo que usted quiera. Entonces, ¿qué significa? Dinámica 3, 2, 1. Que voy a tener 3 de incremento y está aquí, acumulación, acumulación, ¿sí? Carga y 1 de recuperación. Tengo la recuperación. Aquí en este, como ustedes se pueden dar cuenta, es un mesociclo especial. Tengo 2 semanas de choque, ¿sí? Es un mesociclo especial, que tengo 2 semanas de choque, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ya puedo yo ir planteando un pequeño ajuste. ¿Qué mesociclo puedo ponerle para que cumpla? Ojo, la recuperación no significa que yo voy a bajar al mínimo la carga. La recuperación puede ser que yo pueda disminuir la carga, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo plantear aquí? Choque, ¿sí? Carga, y con eso estoy cumpliendo con una dinámica de 1-1, porque voy a plantearle, ¿sí? Una carga alta que puede llegar hasta el 100%, ¿sí? En ese choque, y después bajarle nuevamente al 90%. Y con eso estoy respetando, ¿sí? Una dinámica de 1-1. Después aquí tengo carga, aquí otra vez para manejarnos con la misma nomenclatura, tengo carga, tengo choque, aproximación y tengo recuperación. Carga el 80%, choque puedo llegar al 90%, aproximación al 100% y bajo en la recuperación. La dinámica que me voy a manejar aquí es de 3, 2.1. Es decir, 3 de incremento, 1 de recuperación. Y aquí la dinámica, ¿sí? Espérenme un ratito aquí. Voy a marcar solo estos de acá porque si no se van a confundir. Ya. Y aquí la dinámica que usted va a plantear. Una cosa. Y en el base no podía ir uno de impacto en vez del de choque. ¿En cuál? ¿En el de acá? Sí, en el mesociclo de base. Bueno, el impacto y choque es lo mismo. Ah, Por eso le cambié. ¿Sí? ay. Entonces, el mismo objetivo, lo que pasa es que la nomenclatura. Sí, por eso les decía, manejémonos con choques para que estemos con una misma nomenclatura. Porque si usted revisa la nomenclatura, impacto y choque es lo mismo. ¿Sí? La carga es aparte. Y aquí, ¿cuál es la dinámica del competitivo? Voy viendo, tengo carga, carga de recuperación, carga, carga de recuperación, carga, carga de recuperación. La dinámica es 2, 1. Exactamente. Y aquí el de recuperación igual es 1, 1. ¿Por qué? Porque el 1 voy a empezar, no puedo bajar de una, ¿no es cierto? Si yo terminé el último microciclo de carga al 100%, la semana que viene no puedo bajar de 1 al 50, no, pues bajo al 70 y después bajo al 50. Por eso es 1, 1. ¿Sí? Y de esta manera ya tengo distribuidas las dinámicas por meso. ¿Sí? Que van a responder para cálculos más adelante de coeficientes para determinación del tiempo. Entonces vuelvo a recolcar, ¿no es cierto? Tengo una dinámica 3-1 que significa 3 de incremento, una recuperación. Reviso, tengo. Puedo hacer una aproximación aquí con un 60, 70, ¿sí? 80 y bajo de nuevo a un 50. Tengo 3-1. Choque y carga. El 1 puede ser, ¿sí? Con un 85, 90, la carga puede ser a un 70. El precompetitivo tengo 70, aquí puedo tener 75, aquí puedo tener 85, aquí 1.25 y recuperación bajo. Tengo 3-1. Y aquí 90, 85, 95, bajo la carga. 85, 95, bajo la carga. 85, 95, bajo la carga. Dinámica 2-1. Y aquí recuperación. Como aquí apliqué tal vez el 100%, en la recuperación voy a bajar al 70 y la otra al 50. Tengo 1, 1. Entonces, he cumplido con la determinación de lo que vienen a ser, ¿sí? Las cargas de entrenamiento, ¿sí? Que es un parámetro muy importante para el cálculo. El siguiente paso, ¿sí? El siguiente paso, que es muy importante,
es la distribución del tiempo que voy a establecer en relación a qué? En relación a coeficientes que están establecidos directamente. Coeficientes que hay que respetar, ¿sí? En relación a las fórmulas que se plantean según los diferentes autores. Y ahí es donde les iba y les planteo el modelo A y les planteo el modelo B, que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a volver a nuestra matriz de planificación. Vamos a ir al PowerPoint. Compartir. Muy bien. Disculpe, ¿le puedo Esto- hacer una Claro. ¿Le escucho? Espera, periodo competitivo, donde está 2-1, carga, recuperación? ¿Siempre se van a mantener las cargas o se le puede ir bajando gradualmente o depende no sé, o sea, ¿me podría explicar eso? O sea, porque No, en el periodo competitivo las cargas son 90, 95, 95, 100 y la recuperación. O sea, si usted le baja la carga, no le va a tener preparado para el partido del fin de semana. ¿Sí? O sea, no puede usted ponerle, por ejemplo, una semana 80, 90, la otra 70, 80 y baja 60. No. Todas las cargas tienen que estar entre el 80 para la recuperación, 95, 90, 95, 100 para lo que es la carga. O sea, siempre tiene que estar en ese porcentaje de la carga. ¿Sí? Y por eso siempre planteamos 95, 90, 95, 80. 90, 95, 80. 90, 95, 80. Nunca se llega al 100%. ¿Por qué? Porque el 100% quiere decir que yo voy a estar toda la semana cargando. Y yo no puedo hacer eso. Un día a la semana cargo, sí, con el partido que tengo y el resto preparo. Por eso se determina esos porcentajes. 90, 95, 80. 90, 95, 80. Ya vamos a ver cómo determinamos esto planteado en el mesociclo. Ahora, el siguiente punto es determinar, claro, lo que sería las actividades fundamentales, los test pedagógicos, los test médicos. Yo esto lo pongo al final, ¿sí? Esto lo pongo al final, ¿sí? Por eso vamos a saltarnos de ese paso. El siguiente punto es la distribución, ¿sí? El siguiente punto es la distribución de las cargas del mesociclo, ¿sí? Nosotros en el fútbol no realizamos este cálculo. Aquí tenemos un ejemplo, dice, el deportista realizó en el macrociclo anterior 28 semanas, un volumen total de carrera de 350 kilómetros. De acuerdo a parámetros consultados, podemos aumentar su volumen para un macro de entre un 20%. Esto se hace en los deportes individuales, pero en el fútbol esto se hace en base a que al tiempo multiplicado por el tiempo promedio de un entrenamiento, lo que hicimos al inicio, ¿no es cierto? ¿Cuántos días de la semana? Con un promedio de 120 minutos diarios, ¿cuánto tenemos? Cuando usted tiene deportes individuales, el cálculo da en base a lo que dice la regla de incremento según cada microciclo. Perdón, según cada macrociclo. Aquí, por ejemplo, para el atletismo dice, si yo tuve un macrociclo de 28 semanas con un volumen total de 350 kilómetros, para el siguiente macro yo debería aumentar el 20%. Es decir, ya no serían 350 kilómetros, sino sería 400, ¿sí? 20 kilómetros. En este caso, en el fútbol no se calcula así. En el fútbol se calcula en base a qué? Al promedio de, ¿sí? Tiempo que usted va a entrenar, que es el número de semanas, lo que hicimos al inicio, el número de entrenamientos a la semana, por el número promedio de tiempo por entrenamiento, multiplicado por los micros de la pretemporada más la temporada. Así se saca el tiempo en el fútbol. Que en la mayoría de veces, ¿sí? En la mayoría de veces va a ser lo mismo para todos los años. Porque no es que cada torneo usted aumenta 2 partidos más, 3 partidos más, 4 partidos más. En el campeonato principal, ¿no? Ojo, porque usted puede ser... Usted está... ¿Le escucho? Este sería para un deporte individual, o sea, esto es atletismo. También sirve para, o sea, en kilometraje sería natación también, ¿no es cierto? ¿Cuántos kilómetros nada? Exactamente. Al macro. ¿Y qué pesas? ¿Cuánto sería? Se pesas sería Pesas el nosotros... peso, todo el peso Más que el levantado. peso, las repeticiones.
Repeticiones, ya, ya. Exactamente. En el levantamiento de pesas nosotros calculamos por las repeticiones. ¿Sí? En los saltos es por los saltos. En las carreras de fondo y todo por los kilómetros. ¿Sí? En los trabajos de equipo por el tiempo. Cada deporte tiene una unidad de volumen de cálculo y planificación. En el levantamiento olímpico es por el número de repeticiones que yo voy a realizar. Entonces existen, ¿no? Planteamiento para los juveniles, para las categorías menores y prejuveniles, según cada año, se va aumentando un porcentaje. Entonces, cuando usted ya llega al alto rendimiento, el número de repeticiones es alto. Y claro, por eso está que en el alto rendimiento se entrena 9 veces a la semana. Lunes 2 veces, martes 1 vez, ¿sí? Miércoles 2 veces, jueves 1 vez, viernes 2 veces, sábado 1 vez. Entonces tiene 9 días a la semana. ¿Por qué? Por la gran cantidad de repeticiones que tiene que cumplir. Mientras que cuando usted está en menores, es decir, prejuvenil, se hacen 4 entrenamientos, 5 exagerando la semana, una sola vez al día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el número de repeticiones no es tan amplio, ¿sí? Para esas edades. Entonces, en la natación, igual, ¿no es cierto? Usted tiene que, dependiendo de la prueba, puede ser los kilómetros. Si usted, por ejemplo, es largas distancias en la natación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a calcular en base a los kilómetros. Entonces, cada deporte ya tiene en sus teorías y metodologías planteado el número de kilómetros que se debe recorrer por categoría. Sí, eso sí no le puedo dar yo. Lo que le puedo recomendar es algunos libros. Le puedo dar un link. Les voy a subir un link donde usted va y va a encontrar un montón de literatura de todos los deportes. Y ahí usted va a ver, por ejemplo, para la natación, según las pruebas, cuál es el volumen que se tiene que manejar al año y cómo se va incrementando según el año y la categoría. ¿Sí? Eso ya cada deporte maneja. Es algo Gracias, que... ¿Ah? gracias, Diego Esteban. Ya, excelente. Entonces, nosotros, como les digo, en el fútbol, como hicimos el ejemplo, ya lo calculamos de la manera como se calcula en el fútbol. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ya para planificar? Hay que asignar un porcentaje a cada uno de los mesociclos en función de los requisitos del deporte. Sí, que en sí la mayoría de deportes se maneja bajo el ejemplo que vamos a plantear. Miren cómo se plantea. Esto usted lo plantea en base a su experiencia. Base de la teoría y en base a su experiencia. ¿Sí? Es un porcentaje que es un valor subjetivo para la planificación. Sí, se supone que estos son porcentajes que uno va poniendo en cada uno de los mesociclos. Sí, no puedo decirle que es el 70% del volumen, de todo el volumen, no. Es el 70% del volumen específico, es un número subjetivo que se plantea, pero que tiene que tener una curva de aumento y disminución. ¿Qué es lo que dice la teoría del entrenamiento deportivo? Que el volumen, ¿sí? Se incrementa en la etapa preparatoria y disminuye en la etapa competitiva. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo va planteando: 70, 85, 100, 80, 70, 60, 50, 40. Si yo esto le meto en una curva, usted va a tener 70, 85, 100, 80, 60, 60, 50, 40. Entonces, este porcentaje usted le pone para dar la curva al volumen que va a plantear. No va a encontrar esto en ningún libro que para el fútbol usted ponga 70, 85, 100, 80, 70. No. No va a encontrar que para la natación usted ponga esto. No. Usted, lo que en los libros, en la teoría va a encontrar es que usted tiene que darle, sí, un porcentaje al mesociclo para darle una curva del incremento y la disminución del volumen según, sí, la etapa que usted está planteando. ¿Qué es lo que dice la regla general? Que en la preparación, en los periodos preparatorios, donde está la preparación general y la preparación especial, el volumen va aumentando, ¿sí? Y después en la preparación especial va disminuyendo. ¿Qué es lo que dice también? ¿Qué es lo que dice también la regla? Que en el mesociclo anterior a la preparación especial es el mesociclo donde tiene que ir el 100% del volumen. ¿Sí? En el mesociclo, en el último mesociclo de la preparación general,
¿sí? Tiene que ir el 100% del volumen. ¿Sí? Eso es lo que dice la regla general. Vamos a ver cómo nos va a nosotros con nuestro planteamiento dentro de lo que sería nuestra matriz que estamos construyendo. Doctor Loaiza, una pregunta. Entonces, Dígame. la regulación de las cargas ya depende del entrenador. Exactamente, o sea, la regulación de las cargas, o sea, la regulación de las cargas van a depender de una fórmula establecida. Lo que depende del entrenador es el porcentaje del volumen que le pone para dar la curva. Y como les decía, dentro de la experiencia que se va teniendo, la mayoría de entrenadores va cambiando. Sí, por ejemplo, en el ejemplo que les estaba dando aquí, vamos a ver acá, nuevamente vamos a plantear para que quede sin dudas de esto. ¿Dónde está? Digamos, yo tengo mi primer año con estos muchachos. Y yo planteé el porcentaje del volumen con estos muchachos de la siguiente manera. 70, 85, 100, 80, 70, 60, 50, 40. Y el entrenador al finalizar el macro ve que no llegó a cumplir con el objetivo que él se planteó. Algo falló. ¿Sí? Entonces el siguiente macro, él cambia, hace una pequeña acentuación y dice, no, voy a cambiar un poco. Voy a coger y voy a trabajar aquí con un 75, ¿sí? Voy a trabajar aquí con un 85, aquí voy a llegar al 100, aquí no le voy a bajar mucho, voy a bajar al 85, 75, en el periodo competitivo voy a bajar 65, 55 y 45. ¿Sí? Prueba. Es decir, aumentó un poco el volumen. Ve los resultados y se da cuenta que tiene un resultado favorable. O al contrario, bajó, le puso 65, le puso 75, ¿sí? Aquí puede haber llegado a 95 y si tenía uno hasta el 100, ¿sí? Aquí puede haber puesto 75, aquí puede haber puesto 65, 55, 45, 35, es decir, bajó el volumen y le dio mejor resultado. Entonces, esto es la experiencia que va logrando el entrenador. Como yo les decía, el entrenador, esto son reglas, o sea, esto es reglas, o sea, un entrenador no puede venir y decir yo tengo otros microciclos, no, o yo tengo otra forma de plantear las dinámicas, no, porque si usted plantea las dinámicas 2-2, le mata. Usted plantea la dinámica 1-2 a un infantil, le mata. Entonces, esto son reglas del entrenamiento, es la teoría del entrenamiento. Pero aquí, esto lo plantea el entrenador. Y aquí se va a ver la diferencia entre un entrenador y otro. Los entrenadores con la experiencia, cada macrociclo van, en sus inicios, van experimentando el planteamiento y la distribución del volumen de los mesos, hasta que ya llegan a una regla general de cuál es, ¿sí?, la distribución adecuada que les da resultados, ¿sí? Y eso es lo que se reservan. Cuando usted ya tiene experiencia y usted va a un entrenador, le dice, ¿y cómo planteas? Se dice el, ¿cómo se dice? Se dice el, Se dice ¿cómo el dice? milagro, pero El no el milagro, santo. pero no el secreto, ¿no es cierto? O algo así. Entonces aquí es lo mismo. Cada entrenador plantea y su experiencia le da cuál es el planteamiento adecuado. Porque como les digo, que varía aquí un 2.5, ese 2.5 puede ser que tú tengas mejores resultados. ¿Sí? Puede ser que tú tengas mejores resultados. Ahora vamos a plantear con nuestro ejemplo cómo vamos a distribuir. ¿Sí? Tenemos aquí planteado nuestro ejemplo para poderlo hacer y poder distribuir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí nosotros? En nuestro ejemplo, ¿dónde está? Acá. Lo que vamos a hacer es colocar porcentaje, volumen, meso, ¿sí? Ciclos, vamos a poner directamente. Porcentaje del volumen del mesociclos, de los mesociclos. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Asimismo, vamos a ir unificando y rotulando. Entonces, tenemos este primer mesociclo.
Aquí se me fue de más. Tengo que volverle a ver. Está. Vamos a nuevamente. Ya. Solo aquí. Unifico. A ver. Unifico, rotulo. Acá. Unifico, rotulo. Acá. Unifico, rotulo. Acá. Unifico, rotulo. Y acá. Unifico, rotulo. Ya. Entonces, ahí tengo, y ahora sí viene mi planteamiento, ¿no es cierto? Mi planteamiento de cómo voy a establecer para tratar de tener los resultados que necesito para poder experimentar. Entonces, ¿qué es lo que le voy a plantear? Yo tengo, por ejemplo, este primer mes. Como son categoría sub-18, yo en ese primer meso puedo plantearle directamente 85% del volumen. Aquí por regla sé que en este mesociclo, que es el último de la preparación general, va a ir el 100% del volumen. En el precompetitivo voy a bajar este volumen. Lo puedo bajar a un 80%, ¿sí? Y aquí en el precompetitivo sigo bajando a un 70% del volumen. Y aquí, claro está, un 50% del volumen. Sí, si yo me doy cuenta y si yo esto de aquí, sí, les llevo a la construcción de un gráfico, sí, voy a insertar, voy a poner insertar un gráfico, sí. A ver, no es este el gráfico, vamos a ver un gráfico. Ya, aquí yo puedo ver cómo se puede dar una curva, ¿no es cierto? Del 80 sube al 100% y como va aumentando los periodos de entrenamiento, va disminuyendo el volumen del volumen de entrenamiento. Entonces, aquí yo puedo ver, ¿está cumpliendo con la regla general? Está cumpliendo. ¿Tiene una curva de incremento o disminución? Cumple. ¿Sí? ¿Cómo hice eso? Logrando 85, 100, 80, 75, 50. ¿Sí? Usted puede poner aquí para experimentar, por ejemplo, 80, 100, 75, 70, 45. Lo puede hacer. Sí, mi experiencia me da y yo siempre manejo la baja para la recuperación 50. En competencia siempre varío entre 70, 75 y el gradual siempre le pongo 85% para en el precompetitivo bajarle un 70% de ese volumen. ¿Sí? Le Entonces, hice ya, una preguntita, disculpe. dígame. ¿Sería ese porcentaje también para un equipo profesional? Sí, o sea, usted puede, o sea, a ver, profesional o no profesional, la regla va a ser la misma, el incremento y la disminución. Yo en base a la sub-18 le estoy planteando que el incremento sea desde el 85, 100, 80, 70, 50. Pero si usted, por ejemplo, está trabajando con una sub-13, una sub-15, usted puede empezar aquí con un 75, ¿sí? O un 80. Aquí un 100, que 100 tiene que ir de cajón. Acá le baja un 75, acá baja un 65 y acá mantiene un 50. Sí, Siempre. yo quería decir, perdón, Lice, yo quería decir porque en este momento yo estoy trabajando con un equipo de segunda. Sí, ¿Ya? entonces me gustaría saber, como los chicos ahí son de mayor edad, ¿sí? Entonces yo quería saber si yo le puedo, a ese mesociclo, yo le puedo poner esa cantidad más o menos del 85, 100 como usted lo puso, o le puedo bajar un poco, o le puedo aumentar, eso es lo que quiero Tal y como yo le que me puse, sí. explique. Tal y como yo lo puse, usted lo puede poner.
porque está respetando la curva que necesita. Lo que no puede hacer es poner, por ejemplo, aquí 90, 100, 90. Eso no puede hacer. ¿Sí? Siempre tiene Listo, que... Milis, eso era. En el pre es menos que que en la preparación general el gradual. ¿Ok? Eso siempre tiene que tener. Nunca puede ser, por ejemplo, 95, 100, 95. No. ¿Sí? Siempre tiene que haber incremento y disminuyo. Ya, gracias, Ahora, Lice. el siguiente paso es el cálculo. Aquí, para no ir a las diapositivas, vamos a tenerlo aquí. Es el cálculo de un coeficiente denominador que se llama K constante para poder a posterior hacer el cálculo, ¿sí? De cuál va a ser el volumen por meso establecido. Entonces, ese es el siguiente paso. Aquí nos dice, ¿no? En esta tabla que tenemos aquí en este gráfico, dice, obtener un coeficiente denominador K constante al dividir el kilometraje total del año por la sumatoria de cada uno de los porcentajes de cada meso multiplicados por el número de semanas del mesociclo. ¿Sí? O en este caso, multiplicados ¿por qué? Por el número de microciclos del mesociclo. Entonces, ¿qué nos dice? Que la fórmula de la K constante es igual a kilómetros total del macro, en este caso sería tiempo, minutos total del macro, sobre la sumatoria de los porcentajes, ¿sí? Multiplicado por el número de micros de cada uno de los mesociclos. Entonces, aquí tenemos ya el ejemplo práctico. La K constante es igual a 420 kilómetros, que es el 100% del tiempo, ¿sí? En nuestro caso en el fútbol, sobre el primer meso tenía 70 por 3 microciclos, más 85 por 4 microciclos, más el 100 por 3 microciclos, más 80 por 4 microciclos, más 70 por 3 microciclos, más 60 por 4 microciclos, más 50 por 3 microciclos, más 40 por 3 microciclos. ¿Sí? Para que vean de dónde salió esto, vuelvo al gráfico. Sí, obligatoriamente al gráfico que tengo acá. Y me voy a dar cuenta que la distribución que hizo, ¿sí? La distribución que hizo el autor aquí es 70, 85, 100, 80, 70, 60, 50, 40. ¿Sí? Y está planteando 70 por ¿cuántos? 1, 2, 3 microciclos. 85 por ¿cuántos? 1, 2, 3, 4 microciclos. 100 por ¿cuántos? 1, 2, 3 microciclos. Y así sucesivamente. Ahora vamos a hacer lo mismo nosotros, pero con nuestro ejemplo. Entonces, vamos a quitarle esto un poquito, le vamos a hacer más pequeño. ¿Sí? Le vamos a poner por acá, que no se nos aleje mucho. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una distribución. Entonces vamos a poner primero acá el nombre de lo que vamos a hacer. Aquí vamos a poner K, entre paréntesis, constante, mesociclos. ¿Sí? Y ajustar. K constante mesociclos. Y le voy a poner una rotulación. Ahora, todos estos de acá los voy a unificar, es decir, combinar, y le voy a rotular. Y aquí voy a poner la fórmula, ¿sí? ¿Cuál fórmula? Esta formulita que se estableció acá. Entonces, doy clic aquí, le pongo, esto es igual a, ¿qué? Abro paréntesis y me dice, kilometraje total del micro. En este caso, yo no tengo kilometraje total del micro, ¿sí? Sino yo tengo número de tiempo total del macro, ¿no es cierto? Porque yo trabajo con tiempo en el fútbol, no con kilómetros. Y como estoy calculando el componente físico,
Entonces, el tiempo total del macro para la parte física, que es lo que yo tengo que calcular, vendría a ser 6,720. Entonces, simplemente le doy clic acá. ¿Sí? Pero antes de eso, ábrame doble paréntesis, ¿sí? Dos veces, dos paréntesis. Entonces, me da el tiempo total del macro para el componente físico, ¿sí? Esto sobre la sumatoria de cada uno de los porcentajes de los mesos multiplicado por ¿qué? Por el número de micros que tengo. Entonces, en este caso, vendría a ser, abro paréntesis, C24 multiplicado por los 4 de acá. Cierro paréntesis. Más, abro paréntesis. El 100 de acá multiplicado por los 2 de acá. ¿Sí? Cierro paréntesis. Más, el 80 de acá, no se olviden, abro paréntesis, ¿sí? Más, el 80 de acá multiplicado por los 4 de acá. Cierro paréntesis. Más, ¿sí? Abro paréntesis. El 70 de acá multiplicado por los 16 de acá. Cierro paréntesis. Y más, abro paréntesis. El 50 de acá multiplicado por los 2 de acá. Entonces es el porcentaje del meso por el número de micros, más el porcentaje del meso por el número de micros. Lo mismo con el tercero, cuarto micro. ¿Sí? Cierro aquí. ¿Sí? Cierro paréntesis. Aquí el paréntesis tiene que ser acá. ¿Sí? Este paréntesis de acá no va. ¿Sí? Y acá cierro este paréntesis. Y me sale una cifra, una constante. Claro que esta constante a mí me está saliendo, ¿sí? Súper alta en relación a qué. Primero aquí voy a cambiarle, voy a tratar de darle en números. Y voy a ponerle 85, ¿sí? Voy a ponerle 100 en números, póngale en números por favor, 100, ¿sí? Aquí le voy a poner en números 80. Aquí le voy a poner en números 70. ¿Sí? Y aquí le voy a poner en números 50. ¿Sí? Porque en porcentajes el Excel le hace un cálculo diferente. Para el inicio tendríamos que poner los porcentajes para que usted entienda. ¿Sí? Ahora, para que sea más fácil, lo voy a poner solo en números. Entonces, ahí sí he calculado y tengo que mi constante, en este caso, ¿sí? Es 3.23076. Recomendación, trabaje solo con 2 decimales. ¿Sí? Trabaje solo con 2 decimales. Y siempre usted ponga los colores que usted crea que le van a identificar. Entonces, ya tengo calculado la constante. ¿Sí? Para el cálculo de ¿qué? Del volumen de los mesos. ¿Cómo sacaba la constante? Aplicando la fórmula, ¿no es cierto? Aquí voy. ¿Qué es? Al volumen total, ¿sí? Del macro, que en este caso, ¿cuánto es? Los 6,720 minutos para el componente físico. Estos 10,080 los va a utilizar en la siguiente, cuando vayamos a calcular, ¿sí? El componente técnico-táctico. Y sobre la sumatoria de el volumen, el porcentaje del volumen de cada meso por el número de micros de ese meso. En este caso aquí era 85 por 4 más 100 por 2 más 80 por 4 más 70 por 16 y más 50 por 2. Eso me da una constante, una K constante de 3.23. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? En la parte de inicio era igual, no habríamos 2 veces paréntesis al inicio.
No. Después es las dos paréntesis. Sí. A ver, vuelvo a repetir. Solo un paréntesis al inicio. El doble paréntesis es después del dividido. Ya, ¿Sí? Y al final 3 paréntesis. ya. El uno que le cierra la última multiplicación, el que cierra a al dividendo y el que cierra a toda la ecuación en total. ¿Sí? Ya. Entonces tengo 3.23. Y ahora sí, en base a esto, voy a calcular, ahora sí, el volumen del meso. ¿Sí? El volumen del meso. Es decir, voy a determinar ya cuántos minutos, ¿sí? Voy a trabajar en cada uno de los mesociclos. Y aquí voy a poner volumen por mesociclo. ¿Sí? Volumen por mesociclo. Y para unificar y rotular. De igual manera, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo el primer mesociclo, unifico, rotulo. El segundo mesociclo, que son 2, unifico, rotulo. El tercer mesociclo, que son 4, unifico, rotulo. Acá también no se olviden de rotular. El siguiente mesociclo, que son 16, unifico, rotulo. El siguiente mesociclo son 2, unifico, rotulo. Aquí también rotulo. Ya, listo. Esta de acá voy a retirar y ahora vengo con la siguiente fórmula. Voy a pegarla acá. ¿Sí? Control V. Y aquí déjenme cortarle nomás para que trabajar solo con lo que necesito. Exacto. Ya. El siguiente paso para el cálculo, ¿sí? Voy a ponerla acá. Para el cálculo del volumen del meso, ¿sí? Es utilizar la siguiente ecuación y dice, esta constante K, es decir, este 3.23, deberá ser multiplicada por el porcentaje del meso, ¿sí? Y por el número de semanas de cada meso. El resultado ya aplicado nos dará la constante por el porcentaje del meso y por el número de micros del meso. Entonces, aquí viene la fórmula para cada uno. Entonces, esto es igual a la constante, ¿sí? Multiplicada por el porcentaje del meso, que en este caso 85, y multiplicado por el número de microciclos de ese mes. Igual, ¿sí? 10.094. Voy a bajarle y voy a trabajar cerrado, ¿sí? Sin decimales. Y aumentele un poquito el tamaño para que se vea. Voy al siguiente. Esto es igual a la constante multiplicado por el porcentaje del meso, que es 100, multiplicado por 2 microciclos que están dentro de este mesociclo. ¿Sí? Tengo 646. Le centro, le quito los decimales, le voy a centrar y le voy a subir el tamaño. ¿Sí? Listo. El siguiente. Esto es igual a la constante, ¿sí? Multiplicado por 80, que es el volumen de este siguiente mesociclo, y multiplicado por los 4 micros que tiene este meso. Esto es igual a 1033. ¿Sí? Le quito los ceros, le reduzco sin decimales, le centro y le sumo a letra 16. Vamos con el mesociclo competitivo. Esto es igual a la constante 3.23 por 70%, que es el volumen de ese mesociclo, y por 16, que es el número de microciclos que tiene este mesociclo. ¿Sí? Le quito los ceros, le dejo cifra cerrada, le centro y le subo a letra 16. Y con el último lo mismo. Esto es igual a la constante, ¿sí? Multiplicada por
el porcentaje del meso, que es 50, y multiplicado por 2 microciclos que tiene ese meso. ¿Sí? Le quito los ceros, cierro, ¿sí? Le centro y le voy a subir el número a una 16. Si yo quiero comprobar si la distribución en verdad me da, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar. Voy a poner aquí, esto es igual a este volumen del primer meso más el volumen del segundo meso más el volumen del tercer meso y más el volumen del cuarto meso y más el volumen del quinto meso, me tiene que dar la misma, ¿sí? La misma cifra que tenía acá arriba, ¿sí? ¿Cuánto tenía aquí? 6.720. Le vamos a poner con un color verdecito agua. 6.720 y acá tengo 6.720. Quiere decir que la distribución fue realizada de manera correcta. ¿Sí? Distribuí el porcentaje del volumen que le voy a dar a cada uno de los mesociclos. ¿Qué significa? Que al primer mesociclo le voy a dar 1094 minutos para la preparación física. Al segundo, 646 minutos para la preparación física. Al otro, 1034 minutos para la preparación física. Al otro, 3618 minutos para la preparación física. Y al último, 326 minutos para la preparación física. ¿Preguntas hasta el momento? Profe, yo sí no pude seguirle en la parte donde dice la K para sacar la K constante. Ahí no sé si es que volviera a repetirla para poder sacar y determinar el volumen también del microciclo. La K constante se obtiene haciendo la siguiente ecuación. ¿Sí? A ver, déjeme traerle el gráfico de la ecuación para que no se pueda... A ver, aquí, acá, copiar. Y le traigo acá. Control V. Ya. Esta es la fórmula para calcular la K constante. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la K constante? Con la siguiente ecuación. El volumen total del macro sobre la sumatoria de los porcentajes de cada meso, del volumen de cada meso, por el número de micros que tiene ese meso. ¿Sí? Esa es la fórmula. En este caso, para nosotros poder comprender en la planificación que estamos realizando, ¿cuál es el volumen total del macro en nuestro ejemplo que estamos viendo nosotros? Por ahora estamos solo desarrollando el componente físico. Entonces, ¿cuál sería el volumen total del macro para el componente físico? 6.700. Exactamente. 6.720. Entonces, en la fórmula, ¿qué tendríamos que poner? 6.720 sobre el porcentaje del volumen de cada meso por el número de micros de ese meso. Entonces, vamos acá, ya vamos a nuestra tabla. ¿Cuál es el porcentaje del primer meso? 85. ¿Cuántos micros tiene? 4. Entonces, 85 por 4 más. El porcentaje del segundo meso, 100. Número de micros de ese meso, 2. Más 100 por 2. Siguiente meso tiene porcentaje 80. Número de micros, 4. Más 80 por 4. Siguiente meso, porcentaje 70. Número de micros, 16. Más 70 por 16. Y el último, porcentaje 50. Número de micros, 2. Es decir, 50 por 2. ¿Sí? Si yo le doy clic acá, usted se puede dar cuenta que esto es igual a 6.720 sobre 80 por 4 más 100 por 2 más 80 por 4 más 70 por 16 y más 50 por 2. ¿Sí? Y de esa manera se calcula la constante que le va a servir para calcular el volumen de cada uno de los mesos. Ahora, ¿cómo se calcula el volumen de cada meso? Aplicando la siguiente fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Para poder calcular, ¿sí?, el volumen de cada meso,
se debe multiplicar esa constante por el volumen del meso, ¿sí? Por el porcentaje, el volumen del meso y por el número de micros que tiene ese meso. Entonces, la fórmula aquí es igual a la K constante por 85 por 4. Tengo el volumen del primer meso. Segundo meso, la K constante por 100 y por 2. Tengo el volumen del siguiente meso. En el siguiente tengo la K constante por 80 y por 4. Tengo el volumen del siguiente meso. Siguiente meso, la K constante por el volumen y por el número de micros del meso. Tengo el volumen del siguiente meso. Y en el último, lo mismo, la K constante por el volumen y por el número de micros del meso. Y tengo el volumen del último meso. Sumo los volúmenes del meso y tengo 6.720. Lo mismo que tenía acá. Es decir, este es el tiempo que le voy a dedicar a la parte técnica en cada uno de los mesos de entrenamiento. ¿Estamos? Sí, Una pregunta, doctor. En esta parte del el porcentaje del volumen del mesociclo estaba 85%, 100%, 80%, 70% y 50%. ¿Cómo le cambió a 85, a 100 y a 80? Ahí me perdí. 85, 100 y 80. ¿Y cuánto estaba? No. ¿En dónde? ¿En las diapositivas? Aquí en la tabla está en el porcentaje de volumen del mesociclo, estaba antes 85% y le cambió a 85%. ¿Cómo? Simplemente le cambié porque el momento en que estaba haciendo la multiplicación por 85, me hacía una multiplicación demasiado grande. Me salía un número demasiado grande. ¿Por qué? Porque el Excel hace una multiplicación de porcentaje y la fórmula no le pide por porcentaje, sino el número cerrado. Entonces aquí tenía 85, lo que hice es ir a general y le cambié, en vez de porcentaje, le puse que me ponga formato general y le puse 85. Listo, gracias, doctor. Aquí en vez de 100%, 100, 80. O sea, cifra, número cerrado para poder hacer el cálculo. ¿Sí? Ya. Vamos a avanzar un poquito más. Les doy 10 minutos para poder avanzar con esto. ¿Sí? Un poquito más. El siguiente paso es determinar las dinámicas de cada microciclo. ¿Sí? Las dinámicas de cada microciclo. Y para eso tengo aquí, ¿sí? Una tablita de apoyo. Siempre lo utilizo. ¿Sí? ¿Cómo se pone y se determinan las dinámicas de cada microciclo? Estas dinámicas son números establecidos, ¿sí? Esto sí ya es en base a investigaciones científicas que han hecho a lo largo de todo el entrenamiento deportivo y son números establecidos, son secuencias de números establecidos, números que van desde el 4 hasta el 9. No hay 10, no hay 1, no hay 2, ¿sí? Son números que van desde el 4 hasta el 9. Sí, entonces, cuando se ha planteado los diferentes sistemas de entrenamiento, se han planteado estos coeficientes que los llaman, ¿sí? Y determinan que las dinámicas van desde el 4 hasta el 9. No hay 1, 2, 3 de dinámica y tampoco hay 10, ¿sí? Van del 4 hasta el 9. Y las dinámicas de los micros, porque estos son dinámicas de micros, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para poder determinar, ¿sí? ¿Cómo se distribuyen las dinámicas por micro dentro de un meso? ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Establecer la dinámica de las cargas de cada uno de los micros. Se sugiere la siguiente distribución según el nivel del deportista y según el tipo de mesociclo. Aquí tenemos recomendaciones para el periodo preparatorio y para el periodo competitivo, para alto nivel, para juveniles y para inicial. En este caso nosotros tenemos para lo que son juveniles, ¿no es cierto? ¿Cómo planteo? En relación a la dinámica que ya planteó para el micro, para el meso, ¿no es cierto? Yo tenía dinámica 3-1, tenía dinámica 4-1, tenía dinámica 2-1, puedo tener dinámica 1-1, puedo tener dinámica 1-2. ¿Sí? ¿Cómo se plantea las dinámicas? Como les decía, va de 4 hacia 9. Pero hay una regla que hay que tener clara, ¿sí? La dinámica, la primera dinámica, usted lo plantea con un número que puede ser 5, puede ser 6. Lo importante es lo siguiente, que
la dinámica número 2 tiene que ser inferior a la tercera dinámica, pero mayor a la primera dinámica. ¿Sí? Entonces, aquí dentro tengo 4 dinámicas. 1, 2, 3, 4. Y la regla que dice, la dinámica 2 tiene que ser mayor a la dinámica 1, pero menor a la dinámica 3. Aquí está 5, 7 y 9. 7 es mayor a 5, pero es menor a 9. ¿Sí? Y claro está, la última dinámica tiene que ser una dinámica que sea planteada, ¿sí? Como recuperación, que sea mayor a la dinámica 1. Entonces, esa es la regla establecida, ¿sí? Cuando yo tengo mis microciclos para los juveniles. La dinámica 1, usted lo plantea, ¿sí? La dinámica 2 tiene que ser mayor a la dinámica 1, menor a la dinámica 3. Y la dinámica 4, que es la última, en este caso, tiene que ser mayor a la dinámica 1. ¿Sí? Así son las reglas planteadas. A veces se hacen bolas, pero así plantean. ¿Cómo vamos a hacer? Dinámicas, microciclos. Microciclos. Vamos a poner dinámica, microciclos. ¿Sí? Vamos a poner así, dinámica, microciclos. Y aquí vamos a poner rotulación a todas. Pero vamos a poner una rotulación por cada uno de los micros. Ya, tengo 4. Aquí tengo 16. ¿Sí? Y aquí tengo 2. ¿Sí? Ya, ahora sí. Vamos a ir colocando las dinámicas en nuestro ejemplo. Tengo mi primer mesociclo que me dice que tiene una dinámica 3-1. Entonces, como tengo una dinámica 3-1 y es sub 18 juveniles, voy directamente a mi tabla y pongo 5, 7, 9, 6. No tengo a dónde perderme. ¿Sí? Tengo este ejemplo. 5, 7, 9, 6. De ahí tengo un mesociclo que tiene 2. ¿Sí? Es decir, tiene 1, 1. Yo voy a coger, cuando tengo este ejemplo de que tengo un mesociclo con 2, voy a coger el ejemplo de la dinámica para el periodo competitivo, es decir, 9, 6. Entonces, dentro de los juveniles busco 1, 1 y le traspaso 9 y 6. Y tengo la dinámica para el siguiente mesociclo. Después tengo una dinámica 3-1 nuevamente. ¿Sí? 3-1 sigue siendo, ¿sí? Preparatorio. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo que copié acá. 5, 7, 9 y 6. Lo mismo voy a poner acá. 5, 7, 9 y 6. Control V. Listo. Ahora ya entré al periodo competitivo y yo tengo dinámicas 2-1. Y aquí en la dinámica 2-1 para juveniles tengo 7-9-6, 7-9-6, 7-9-6. Entonces, control C y aquí voy a pegar 7-9-6, ¿sí? Y aquí hasta el final, 7-9-6, 7-9-6. 7-9-6, 7-9-6 y aquí viene 7, ¿sí? Control C, aquí viene control V, 7, ¿sí? Y aquí, como ustedes pueden ver, me queda 2 más, ¿sí? Este de aquí tiene que seguir cumpliendo con 1 a 1. Le voy a poner 9 y 6. Voy a poner acá 2. Control C, 9 y 6. ¿Sí? Como reporte. Pero claro, aquí hay una cuestión. El volumen
¿sí? Va a ser súper bajo en la dinámica, ¿sí? Súper bajo en la dinámica que está planteada, ¿sí? Para la recuperación lo voy a plantear. Ahora, ¿hasta aquí está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, Liz, yo no, me confundí un poco cuando estaba sacando en los juveniles. El 9-6 y 1-1, eso ahí me confundí un poco. Ya, vuelvo a repetir. Usted tiene aquí tablas que son su guía para la planificación. Todas estas tablas son guía. Estas tablas están en la mayoría de libros de teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Igual nosotros le vamos a dar todas estas tablas. Estas tablas a usted le sirve para establecer las dinámicas de los micros, ¿sí? Y usted, en base a esta tabla, usted lo que tiene que hacer es simplemente buscar, según la categoría que usted tiene y la dinámica que usted planteó para el mes. Entonces aquí usted puso 3-1, 1-1, 3-1, 2-1, 1-1. Entonces usted va y dice, a ver, yo tengo mis atletas juveniles, porque sub-18 es juvenil. ¿Cómo planteo si tengo una dinámica 3-1? Aquí tengo dinámica 3-1. Entonces voy 3-1 y tengo 5, 7, 9, 6. Entonces aquí pone 5, 7, 9, 6. Después usted tiene una dinámica 1-1. Para el periodo preparatorio no está una dinámica 1-1, pero tiene para el competitivo tiene una dinámica 9-6. Pero esta dinámica 9-6 usted la puede utilizar dentro de lo que es la preparación especial. Entonces pone 9-6. Después nuevamente tiene una dinámica 3-1. Voy y pongo dinámica 3-1. Entonces 5, 7, 9, 6. Después usted tiene aquí una dinámica 2-1. Va y pone dinámica 2-1, 7, 9, 6. Aquí tiene 7, 9, 6. Como es 2-1 y usted tiene aquí un periodo largo, entonces 7-9-6, nuevamente 7-9-6, nuevamente 7-9-6, nuevamente 7-9-6, nuevamente 7-9-6 y al final termina con 7. Aquí es restaurador. Aquí, por favor, un error mío. 5-7, tengo que bajar totalmente. 5-4, perdón. ¿Sí? Porque es 1-1, pero es un periodo restaurador. ¿Sí? Entonces, esto no es que usted tiene que... Allá lo que le baja, Liz, el 5-4 es como recuperación. Exactamente. En el periodo de tránsito, 5-4. Siempre en el periodo de tránsito, 5-4, 6-5. Sí, eso es lo recomendable. 5-4, 6-5. Sí, los de acá, todos los va a sacar usted de las tablas. De estas tablas que tiene aquí. Usted va y busca cuál es la dinámica del meso que puso y en base a eso va y busca, tengo para mis prejuveniles, mi juvenil 5, 7, 9, 6, va y copia 5, 7, 9, 6. Tengo 1, 1 porque aquí me tocó un especial, entonces voy y tengo 9, 6, 9, 6, nuevamente 5, 7, 9. Después tengo en el periodo competitivo, tengo una dinámica 2, 1, voy y tengo 2, 1, pero es juvenil y planteo 7, 9, 6, 7, 9, 6 y hasta el final 7, 9, 6. Y en el tránsito puede ser 5, 4 o 6, 5. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, Liz, ahora sí. Ya, ¿preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? No, ninguna, Esteban, está claro. Ya, listo. Hasta ahí nos vamos a quedar. Nos falta unos 15, 20 minutos para terminar esto. Como se pueden dar cuenta, aquí, esta es la parte técnica, ¿no es cierto? Aquí vamos a coger la parte de física, perdón. Vamos a coger aquí en la parte táctica, solo para que se den cuenta cómo vamos aumentando. ¿Sí? Aquí ya está hecho todo, pues. ¿Por qué?
aquí simplemente en la constante, en vez de ponerle E10, ¿sí? Viene la E11. Y automáticamente está calculado lo mismo, pero para la parte técnico-táctica. Entonces, miren, está distribuido el volumen de la parte técnico-táctica para cada mesociclo y aquí teníamos el volumen de la parte técnico-táctica para cada uno de los otros, ¿sí? Aquí teníamos nosotros 1098 minutos para la parte física y vamos a tener de acompañamiento 1648 minutos para la parte técnico-táctica, ¿sí? Entonces, cuando acabemos todo, la parte técnica, la parte física, simplemente van a tener lo mismo en la parte técnica táctica, pero claro, no con los 6720, sino con los 10.080. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Preguntitas antes de cerrar la clase? Parece difícil, pero cuando terminemos van a entender que no es tan difícil. Es más, tener claro las fórmulas, tener claro las dinámicas, tener claro cómo se calculan las constantes. Y si me está siguiendo y está realizando su matriz de Excel, al igual que yo lo estoy haciendo, va a ser mucho más fácil. Si no me está siguiendo, va a ser difícil, porque le va a tocar no simplemente aplicar el entrenamiento deportivo y la metodología, sino aplicar también Excel. Mientras que yo en este momento le estoy enseñando un poco de Excel y enseñando planificación. ¿Sí? ¿Qué es lo que se trata? Que usted salga con este conocimiento de planificación, pero al mismo tiempo aprenda a utilizar una herramienta como es el Excel, que es muy efectiva para usted realizar sus planificaciones. ¿Listo? Con ustedes nos veríamos el día miércoles para continuar con esto. ¿Estamos? ¿Sí? Que tengan una bonita Listo, noche. listo, profe. Hasta luego con todos. Buenas Gracias. noches, profe, muy amable. Gracias. Gracias, Bueno, profe. que pasen Noches, bien. que descanse. Igualmente, gracias. Gracias, profe. Nos vemos hasta el miércoles. Chao. Hasta el miércoles. Hasta luego. No sé si te enteraste, ya sé.